¡Boom! Bueno, de verdad me siento emocionado. Tengo que decirlo, me siento emocionado totalmente por este mensaje que vamos a compartir hoy, porque es muy necesitado. Necesitamos sin duda alguna dirección. Necesitamos dirección en medio de toda esta tribulación, en medio de esta prueba, en medio de lo que para muchos es un nivel más en cuanto a la fe, en este misterio, en este camino hacia la eternidad, que todos, sin duda alguna, estamos caminando, el camino hacia la vida eterna, bien sea uno u otro lugar que cada uno va. Entonces, nada, me emociona mucho, de verdad, porque es un tema que si a nosotros nos fueran dicho esto desde el principio, mire, créanme que la vida fuera otra totalmente diferente. Todo lo que nosotros conocemos como vida, existencia, sistema ecológico, todo en general fuera completamente diferente. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué provecho y qué nos enseña Dios hoy en esta palabra. Como podemos ver en el mensaje, se llama brújula, la brújula cósmica. Entonces vamos a comenzar por definir qué es esto de brújula cósmica. ¿Por qué? Antes de entrar en detalle. Dice la definición de cosmos, ¿verdad? Muchos tenemos idea de lo que es el cosmos. Realmente pues es todo lo que nos envuelve o lo que envuelve este planeta Tierra. Pero una definición en letras dice lo siguiente: cosmos, universo o conjunto de las cosas que existen, especialmente concebido como un todo ordenado. Vamos a leerlo nuevamente. La definición de cosmos: universo o conjunto de las cosas que existen, especialmente concebido como un todo ordenado, por oposición al caos. De entrada vemos cómo se opone a la teoría de la evolución automáticamente. Pero como ese no es nuestro tema, ya hay muchos mensajes, varios mensajes respecto a eso, vamos a pasar a lo que es hoy nuestro objetivo: ubicarnos. Y si ya estamos ubicados, bueno, reinstalarnos, reconfigurarnos, calibrar nuestro espíritu en esta cuestión que nosotros llamamos vida. Y más ahora en medio de tanto miedo que surge a las personas que no son creyentes especialmente. Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra, nos da una opción para nosotros calibrar nuestra mente, espíritu, alma, vida, sentidos, organización de nuestro ser, en conclusión. Y vamos a comenzar compartiendo lo que dice la palabra en Isaías 40:21. Me gusta muchísimo este pasaje. Dice, Isaías 40:21 dice: no sabéis. Cuando yo escuché, tengo que decirles esto, cuando yo leí y escuché esta palabra, esto tocó mi mente y mi corazón de una manera extraordinaria, que fue uno de los pasajes que a mí me abrió el hambre, el apetito espiritual por conocer más de la palabra, por conocer más y más de la palabra. Dice así, Isaías 40:21. Mientras que el mundo entero, o la mayoría de personas en el mundo, antes de llegar a la palabra, experimentamos, buscamos aquí, buscamos allá, probamos aquí, probamos allá y no conseguimos, la palabra de Dios dejó establecido este misterio desde años atrás. Y dice, Isaías 40:21, no sabéis, vean cómo comienza el profeta, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. Esto es tremendo, esto está interesante. Nunca os lo han dicho desde el principio. Yo cuando leí esto, yo dije, no, la verdad nadie me lo había dicho. Entonces, nunca os lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñados. Muy interesante este punto. Ahorita vamos a entrar en detalle. Vamos a tocar estos puntos rápidamente para ver cómo nos afectan, cómo nos ayudan y cómo de una manera extraordinaria brindan seguridad en este momento más que nunca de tanta zozobra e inseguridad.
no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, o sea, desde que la tierra se fundó. Esto es algo que realmente va mucho más allá de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad, ¿verdad? Por eso es que muchas cosas que nosotros no entendemos y no vamos a entender, déjenme mover esto porque hay una gota que está ahí cayendo, entonces para que se vea mejor. Entonces les estaba diciendo que hay muchas cosas que nosotros simple y sencillamente nunca las vamos a saber, nunca lo vamos a entender todo. Aunque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Jesucristo, tenemos que ser realistas, y esto es lo más bonito y lo más sano en la vida. No lo vamos a entender todo, no lo vamos a saber todo, y nunca vamos a llegar a esa capacidad de que lo sé todo, lo conozco todo, porque si no ya fuéramos dioses entonces y no necesitáramos de Dios que nos guíe. Ok, entonces dice la palabra: no sabéis, no habéis oído. Esta es una pregunta que yo te invito a hacerte, porque yo me la hice personalmente cuando leí esto. No sabéis, no habéis oído, nunca habéis sido enseñados. Esto es algo tremendo, porque cuando nosotros nos enseñan, cuando nosotros comenzamos a tener sentido de conciencia de que, oye, yo existo, ¿qué es la vida? ¿Qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? A la mayoría de personas en el planeta simplemente se le pone un título. Lo digo yo en mi caso personal, por más de 20 años de mi vida, mi madre, mi familia me puso un título en mi frente que decía creo en Dios. Más nada, eso fue lo que yo obtuve por más de 20 años. Por eso les dije al principio de este mensaje, es un mensaje que me emociona mucho y que me toca bastante. Porque vamos a ver cómo a medida de que se va desarrollando el mensaje, las piezas se arman, las piezas se van armando. Por eso el nombre, Biblia Brújula Cósmica. Porque mientras que nosotros andamos por la vida probando, buscando aquí y allá, la Biblia dejó todo establecido. Es un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Los tres elementos que tienen a la humanidad como lo tienen. Entonces yo te invito a hacer esas preguntas a ti mismo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. Para nosotros el principio sin duda alguna tiene que ser cuando comenzamos a tener conciencia de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? Nunca os lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Aquí viene la parte más hermosa. Antes de que los científicos descubrieran, de que Galileo descubriera que la tierra era redonda y no cuadrada, la palabra lo tenía establecido, solo que nunca nos lo dijeron. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, o sea nosotros, son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Esto es maravilloso. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esto es algo que lo vemos suceder ahora mismo, 20 siglos después de que se dejaron establecidos todos estos parámetros. Vemos como la misma historia nos da testimonio. La historia habla por sí sola. Tenemos el antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos las guerras, tenemos los imperios mundiales desde Babilonia, los imperios persa, Menopersia, Alejandro el Magno, hasta llegar al imperio romano. Y de aquí tenemos lo que es Jesucristo, ¿verdad? La plataforma mundial del año 0 al año 2000, 2020 que nos encontramos. Y vean cómo la palabra es una cosa tremenda. La palabra va dando paso a paso oportunidad que nosotros cometamos errores, nos caigamos, nos sacudemos, nos limpiemos y retomemos el camino correcto.
Pero ya sabemos que eso no es así de fácil, ¿verdad? Porque somos tercos como una mula y hasta que no llevamos golpes y golpes, no es que abrimos los ojos y decimos, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo diferente porque ya no puedo más seguir luchando por este camino o haciendo esto y aquello que estaba haciendo. Entonces me gusta esta parte que acabamos de leer. Dice, Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Una de las cosas que podemos entender, aprender y discernir en el mundo espiritual con esto que está sucediendo, esta plaga actualmente, es lo siguiente: el dinero no sirve de nada, a la hora del té no sirve de nada, el poder mucho menos, porque Dios convierte en nada. Lo estamos leyendo. Dios convierte en nada lo que para el hombre es mucho. Y lo vemos actualmente como con los millones que hay en el planeta, los trillones y no sé cuántos números habrán de tantos que hay. Vean cómo estamos. Miles de personas muriendo por la insuficiencia, por la falta de capacidad de control. Entonces, esto es maravilloso. Tenemos un sistema educativo que si nos lo fueran enseñado, si este chip que tiene la Biblia nos lo fuera metido en la cabeza desde que tuvimos conciencia, mire, la vida fuera otra. La vida fuera otra. Póngase a analizar usted. Yo lo invito a que usted analice y diga, oye, ¿qué fuera de mi vida si en vez de yo crecer creyendo solamente en Dios y más nada, porque así crecemos la mayoría, me fueran enseñado de la palabra de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de que yo tengo la mente de Jesucristo, como dice 1 Corintios 2:16? ¿Qué fuera pasado si a mí me fueran enseñado de que rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita? Millones de personas no estuvieran en la cárcel buscando dinero rápido. Esas son las personas que están en la prisión. Muchos quisimos obtener dinero rápido, un carro rápido, una casa rápido, antes de tiempo. Y ¡boom! Así es como pasamos un tiempo en prisión, un tiempo en el hospital, un tiempo allá y un tiempo allá. Entonces la Biblia nos habla, la Biblia es la brújula cósmica, la que dirige, la que si nosotros nos amoldamos y la aceptamos, la creemos de verdad, nos va a mover hacia cualquier ángulo de la tierra, hacia cualquier dirección. Porque lo acabamos de leer. El cosmos es simplemente el universo conjunto de las cosas que existen y que radica o tiene su raíz en el orden, o sea, el orden de las cosas, las reglas, el esto después de esto y no aquello después de esto otro, no, el orden. Porque en el principio creó Dios todas las cosas y vio Dios que era bueno. Solamente que a través de la desobediencia de nosotros, la creación de Dios, hemos llegado al desastre que tenemos hoy en día. Pero muy bien, vamos a pasar rápidamente a lo que es ya que acabamos de leer este pasaje que tanto me gusta, vamos a pasar al tema que realmente nos conviene, ¿verdad? A todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo yo hacer en medio de todo este desastre que está sucediendo? ¿Cómo reorganizo mi vida? Y en el medio de toda esta locura, millones y miles de personas muriendo a diario, ¿cómo me aseguro yo? Veamos lo que dice la palabra. Vamos a definir dos temas rápidamente. Lo que es la regeneración de nosotros los seres humanos, que todos nacimos y crecimos en pecado. Y el segundo punto, que no es menos importante, pero prácticamente nosotros lo sabemos, pero porque yo he aprendido en este camino de que lo que nosotros pensamos que sabemos, no lo sabemos como deberíamos de saber, lo vamos a repetir. Así que vamos a ver cómo la palabra dice que habla sobre un tema muy importante. Esto lo hemos tocado, hay varios mensajes sobre esto, pero vean cómo lo define la palabra. El objetivo, se puede decir, de este momento que estamos aquí en esta cuestión que llamamos vida. Y se define en esto, la regeneración. Hay un tema completo sobre este título, la regeneración. Veamos la composición gramática de la palabra regeneración. Generación y tenemos el pro.
aquí, o sea, algo que se vuelve a construir o algo que se vuelve a regenerar, algo que vuelve a ser algo después de ser nada. Sígame con cuidado en esto. La regeneración, dice la palabra, la regeneración es una nueva creación. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios, el Espíritu Santo. Mediante ese proceso, es algo muy bonito, es un proceso, no es algo que sucede de un momento a otro. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. La vida eterna de Dios. Y aquí un misterio. Se le imparte, mediante ese proceso de regeneración, se le imparte la vida eterna de Dios al creyente. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte, vean esto, síganme con cuidado, que lo convierte en hijo de Dios. Aquí automáticamente la palabra de Dios rompe con ese mito que a muchos nos engañaron y que dice, sí, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, una cosa es ser una criatura, una creación de Dios, y otra cosa es ser un hijo. ¿Por qué? Veámoslo desde el ámbito terrenal. Un hijo es aquel que hace caso. Un hijo es aquel que se somete. Un hijo es aquel que escucha. Un hijo, en pocas palabras, es aquel que obedece. ¿Ves la diferencia? Y si todos fuéramos hijos de Dios en el planeta, pues obviamente todos nos pusiéramos de acuerdo de una u otra forma. Pero tristemente es la pelea. Es el conflicto cósmico, es el conflicto histórico en que la historia de la humanidad se ha encontrado por siempre. Desde la creación, Adán y Eva, Sodoma y Gomorra, el arca de Noé, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y seguimos hoy en día, que no sabe muchos en qué creer, que quién tiene la verdad. Y bueno, ya sabemos este conflicto por dónde va. Pero veamos entre todo lo que se discute en el mundo, la palabra de Dios lo dice así. La solución a todos esos padres violando a sus hijos, a todas las familiares teniendo sexo entre sí mismos, a todas las personas robando, a todas nosotros, a mí mismo que crecí mintiendo, diciendo creo en Dios, pero engañaba a mi pareja, robaba en el trabajo, mentía hasta que ya. Y toda esta cuestión que sigue descomponiendo socialmente al planeta Tierra, la palabra de Dios lo plantea así. Vamos a repetirlo porque es muy bonito y es interesante. Low battery, batería baja. Entonces la palabra presenta y ofrece una solución a toda esta locura en que nosotros estamos moviéndonos a través de ella. Dice, la regeneración es una nueva creación y transformación, el proceso de metamorfosis. Cuando una mariposa nace es un gusano, va creciendo, se va desarrollando, va voltando sus capas, se va convirtiendo, se va transformando hasta convertirse en mariposa. Entonces, la palabra de Dios maravillosamente nos dice que ese es el mismo proceso porque nosotros los seres humanos debemos de pasar para poder llegar a entender, oye, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y aún más importante, ¿para dónde voy? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo con este tipo de vida que yo estoy llevando? Porque al final de todo esto vamos a estar claros, ese es el único objetivo. Vida después de esta, no ir a llevar candela en ese lugar, ir y esperar, tener la esperanza y seguridad de que después de esta vida voy a un lugar mejor,
A la final del día eso es lo único que a nosotros realmente nos importa. Por eso yo personalmente me decidí a luchar contra la corriente del sistema, hacia todo eso que el diablo, no que me ponía, que me continúa poniendo en bandeja de plata. Las mujeres, la vecina caliente, la oferta en el trabajo, las llamadas que me hacen siempre, vamos a hacer este negocio chimbo, vamos a robar, a mentir aquí. ¿Me entiende? Es un proceso, lo acabamos de leer, es un proceso. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por medio del Espíritu Santo. De la persona por medio del Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente, a tu corazón y a mi corazón. Es algo que viene del tercer cielo, como vemos en los libros de Corintios. Es algo que no está en este planeta. Por eso es que necesitamos conectarnos con la palabra de Dios. Lo acabamos de decir lo acabamos de compartir en uno de los mensajes que estábamos en el lago. Irónicamente, el futuro que tanto nos desespera a los seres humanos, el futuro se encuentra en el pasado. Y lo estamos descubriendo ahorita en el presente. Me explico. Ese futuro, eso que todo quiero, está en el pasado. El pasado me refiero a las escrituras, a la forma en que debemos de movernos para encontrar, para poder alcanzar las cosas que nos impacientan. E irónicamente, ese futuro está en el pasado, las escrituras. Y ese pasado lo estamos descubriendo ahorita, en el presente, en el momento en que estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, leámoslos de nuevo porque esto es maravilloso. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios y nueva criatura. Ya como nueva criatura ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. A las personas que escuchan la palabra santidad no hay que asustarse, porque no es ser santo de que me voy a poner una barba blanca. Y no, la palabra santo o santidad no es lo que a nosotros nos enseñaron, no es lo que a uno le metieron en la cabeza de que soy santo, me quedo así y no hago nada. No, la etimología o la raíz de la palabra santo significa simplemente estar separado. ¿Me entiendes? Yo crecí viendo todas estas locuras, yo crecí viendo vecino con vecino, primo con primo, yo crecí viendo cómo se daban en mi casa golpes, yo crecí viendo todo lo que crecí viendo, sí. Pero llega un momento de mi vida que yo decido, ¿sabes qué? Yo me aparto. Yo no voy a seguir repitiendo los mismos errores que yo crecí viendo y que yo sé que no me van a dejar nada en toda esta cuestión que llamamos vida. A eso se refiere la palabra cuando nos dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos a Jesucristo, comenzamos a caminar en justicia o en santidad, o sea, separado simplemente. No es que voy a andar de blanco con una barbita y aleluya, aleluya, no. En justicia es simplemente llamar a las cosas por su nombre. Crecí viendo esto, crecí viendo aquello, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto. Y si yo voy a creer en esto y me voy a poner serio con Dios y con su palabra, entonces yo le voy a llamar a las cosas como Dios le llama. Al pecado, pecado, al pan, pan y al vino, vino. Punto. Entonces la palabra cuando dice santidad, ya lo hablamos, es separarse. ¿Me entiendes? Separarse de manera de que, bueno, ya esto yo lo viví, ya esto yo lo pasé, ya yo sé lo que esto me va a dejar como resultado. Y porque la lógica humana me dice de que si yo no quiero pasar por esto de nuevo, pues me voy a apartar. Eso es santidad o santo, eso no es ninguna otra cosa. Te invito a que busques el significado etimológico de esa palabra. Entonces vemos el segundo punto, cómo nos da un suspiro. Yo me siento muy bien repitiendo esto, porque este es el proceso en que yo me encuentro, ¿me entiendes? De regeneración,
de que no importa todo lo que viví, no importa por todo lo que pasé, no importa las locuras que yo crecí viendo. La palabra de Dios me dice que en Jesucristo yo soy una nueva criatura. Y así es como nosotros vamos transformando nuestra vida, de lo que fuimos a la nueva criatura que Jesucristo dice que nosotros podemos ser, si simplemente pues nos ponemos serios con Él. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto, dice 1830. Les dije al principio de este mensaje, les compartí que esto que vamos a leer ahora es simplemente la confirmación de lo que nosotros venimos viviendo, pero que irónicamente, por no prestar atención, por no escuchar un poquito más allá, quedamos atascados, ¿me entiendes? Y volvemos a caer en el mismo error, volvemos a trompezarnos con la misma piedra, volvemos a terminar en lo mismo, decepcionado, traicionado, me robaron, me mintieron, esta persona me volvió a engañar, ya no consigo pareja, lo que sea que como seres humanos sentimos que Dios, sentimos de una u otra manera que Dios o la tiene aplicada con nosotros, o Dios simplemente no le importó, o Dios simplemente se fue de vacaciones, por decirlo así. Entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios nos advirtió, ¿me entiendes? Nos viene advirtiendo desde siempre. Una vez más, la cosa está en que a nosotros, personalmente yo lo digo y siempre lo repito, no nos dijeron las cosas como son, no nos hablaron claro realmente de que no es Dios solamente y ya, no, es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios y el sistema educativo que la Biblia le ofrece al ser humano para uno poder caminar mejor, entender todo este misterio que nunca va a dejar de ser misterio, pero que una vez que nosotros nos ponemos serio con Dios, ya es diferente, ya vemos las cosas diferentes, ya entiendo de que mi vecino no es con mi vecino que voy a pelear, sino con el demonio, con el espíritu maligno que tiene mi vecino y que quiere que yo salga y le responda igual y terminemos cayéndonos a golpe y que uno termine matando al otro. Esa es la película, ¿me entiendes? En que Dios le dice al ser humano, hey, hay un mundo espiritual, no es la vecina, ni el bucetero, ni mi pareja, es el espíritu, la influencia demoníaca que mueve este planeta Tierra, como lo vamos a leer a continuación. Dice la palabra de Dios: con frecuencia la palabra mundo se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente de Dios. No solo consiste en los obvios placeres malos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de indiferencia y de rebelión contra Dios y su revelación que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. Véalo como la palabra hace énfasis en Cristo. ¿Por qué? Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, Jesucristo hombre. Y esta es una de las cosas que viene haciendo enojar a Dios, la idolatría, que los vírgenes, que las vírgenes, que los santitos, que los muñecos, que la brujería, que la limpiada, que me voy a echar una limpiada. Todas estas cosas son del diablo, ¿me entiendes? Y por eso es que la palabra nos habla claro: no tengáis contactos con hechiceros, no tengáis contactos con adivinadores, no tengáis contacto con cualquier cosa que aparentemente sea de Dios, porque no todo lo supernatural viene de Dios. Lo vamos a leer a continuación. Entonces, también se refiere al espíritu de indiferencia y de rebelión contra Dios y su revelación que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. En esta época, Satanás emplea los conceptos del mundo, de la inmoralidad, de la filosofía, de la psicología, de los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música,
de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura y de otros para oponerse a Dios. Para oponerse a Dios y a su pueblo, junto con su palabra y sus normas de justicia. Por ejemplo, síganme con mucho cuidado, mire, les invito a que me sigan con mucho cuidado en esto, porque cuando yo leí esto, yo sentí como que se me había explotado una cotufa en la cabeza, me hizo boom, porque esto es algo que si a nosotros nos fueran comentado, nos fueran dicho, nos fueran hablado claro, como yo me mantengo diciéndole a mi mamá, ¿por qué no me hablaste claro desde un principio? Que no es solamente Dios, sino es Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, lo que nosotros debemos meternos en la cabeza para que nos vaya bien, para surgir, para dejar de estar en ese hueco, ¿me entiende? Vean cómo dice la palabra. Por ejemplo, Satanás usará la profesión médica para promover la matanza de los niños antes que nazcan. La agricultura para producir drogas que destruyen la vida, como el alcohol y los narcóticos. Los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanística. Por eso es que ya la prostitución ya no es prostitución, ahora es dama de compañía, ¿verdad? La homosexualidad ya no es homosexualidad, como ahora le llaman a diversidad de género. Como le dije yo a mi propio hermano, no hay placer que Dios no pueda satisfacer. Esas son mentiras que el diablo le viene metiendo a uno en la cabeza. Entonces, dice la palabra, los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanística, y los medios de diversión para destruir las normas divinas. Los medios de diversión, o sea, las analogías que el diablo viene metiendo poco a poco en nuestras cabezas. Las novelitas, el Chavo del Ocho, las telenovelas, todas estas tonterías que de una u otra forma nos vienen lavando el cerebro. El príncipe azul de la novela que nunca aparece porque es una mentira diabólica. Las parejitas perfectas que nunca es así porque no existe tal cosa. Y todas estas cosas diabólicas que cuando nosotros intentamos ponerla en práctica en la vida real, terminamos frustrados, terminamos dándonos de cuenta de que, oye, hay un protocolo allá, pero me da impotencia, me molesto porque no puedo alcanzarlo y nunca lo vamos a alcanzar, porque son películas, son sistemas que el diablo viene usando para lavar nuestra mente. Ok. Entonces, te das de cuenta que a la final, cuando nos decepcionamos, el primero que culpamos es a Dios. Ahí sí. ¡Pum! De una vez. Ok. Dice, y los medios de diversión para destruir las normas divinas. Los creyentes deben estar conscientes que detrás de toda empresa humana hay espíritus o poderes que se mueven contra Dios y su palabra. Algunos con más fuerzas que otros. Por último, también el mundo abarca todos los sistemas religiosos inventados por el hombre y a todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas que no son bíblicas, sino mundanas o tibias. Wow, este punto no podía terminar este mensaje sin este punto, sin un punto mejor. Las religiones del mundo simplemente continúan dividiendo este planeta. Muchas personas actualmente me encuentro tristemente que me dicen, ¿de qué religión eres tú? ¿Qué religión eres tú? ¿Qué religión es fulano? ¿Qué religión es el otro? Sin saber ni siquiera el significado de la palabra religión. Hay un mensaje completo sobre este tema en la página. La palabra religión radica mucho más allá desde la fundación de la Iglesia Católica, que viene desde el año 375 de esta era moderna de 2000 años o del año 0 a 2020. Las religiones van mucho más allá
desde antes del budismo, desde antes del judaísmo, antes de allá. Las religiones surgieron, la palabra nos lo dice, desde Caín y Abel. Cuando estos dos hermanos le ofrecen un sacrificio y una ofrenda a Jehová, sabemos la historia. La ofrenda de Abel obviamente agradó más a Jehová y por eso Caín terminó matando a su hermano. Y de aquí surge, de aquí radica la religión. En otras palabras, la religión es el intento personal de los seres humanos de reconectarse con este ser o con esta fuerza. Por eso tenemos todas las religiones que tenemos. Catolicismo, en la que yo crecí, mormones, testigos de Jehová, que cuando nos vamos a la historia de cada una de estas religiones nos damos de cuenta que ni siquiera tienen fundamento histórico. Les voy a dar un ejemplo. La fundación, el origen de los testigos de Jehová fue fundado por Charles Roosevelt a finales de los años 1800, ni siquiera tiene 300 años de haber sido fundada. Este hombre predijo el fin del mundo en 1915, no pasó nada. Predijo el mundo en 1925 y aquí seguimos. Los mormones, tenemos a Joseph Smith, fundó los mormones, que le entregaron unas tablas y vean, aquí seguimos. El mundo continúa dividiéndose y mientras que tenemos todas las religiones que tenemos en el mundo, tenemos un ser que dijo, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así de sencillo. El único ser en toda esta cuestión misteriosa que nosotros llamamos vida, el único ser que dijo y que ha dicho esas palabras. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a desglosar rápidamente estas tres palabras. Él es el camino a una vida diferente. Yo personalmente, más de 20 años de mi vida, engañado totalmente por mis propios familiares. Decía creer en Dios, engañaba a mi pareja, llegué a usar drogas, mentía, robaba y pare de contar. Jesucristo cuando llego a la palabra me dice, Él es el camino a una vida diferente. Jesucristo dijo, Él es la verdad en este mundo de mentiras, donde ni siquiera se puede confiar ya en nuestros propios familiares. Es triste, pero es la verdad más real y cruda que nosotros sabemos. Jesucristo es el camino a una vida diferente. Él es la verdad en este mundo de mentira. Y Jesucristo dijo, Él es la vida. Obviamente no hay otra cosa más que la vida después de esta. Y como yo le digo a muchos ateos, hinduistas, budistas, personas que me encuentro yo aquí, a la hora del té a mí no me importa si es el nombre de Jesús o Jehová, o si se llama Pedro, o si se llama Esteban, porque el nombre es lo que menos importa, es simplemente la persona de Jesucristo. La división que causó este ser 2000 años atrás, causó tal división y tal impacto que dejó marcada la historia del ser humano. Todo lo que nosotros conocemos de historia en el planeta se divide en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. No hay tal cosa como Mahatma Gandhi, Mahoma o el Papa. No, Jesucristo. Entonces ahí es donde hay que ponerle el ojo. ¿Ves? Ahí es donde hay que ponerle el ojo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué? Yo espero que con este mensaje hayamos respondido bastante de esas preguntas que llegan a la página. Les invito a que cualquier cosa escriban a los mensajes, a la mensajería. Ahí vamos a ir respondiendo poco a poco a medida que yo puedo. Y nada, cualquier cosa pues a Jesucristo, ¿me entiendes? Jesucristo dijo, toca y se te abrirá, pide y recibirás, búscame y encontrarás. Y te mostraré cosas que aún no conoces. Este es Jeremías capítulo 33 versos 3. Cuando yo leí este versículo, mi cabeza me volvió a hacer boom. ¿Cómo así que me mostrarás cosas que aún no conozco? Si nosotros no sabemos absolutamente nada prácticamente.
Yo dije, bueno, entonces si eso es así, yo voy a comenzar. Y así fue como comenzó mi caminar en este camino, ¿me entiendes? En la palabra de Dios, me bauticé, volví a nacer de nuevo. Y aquí vamos, ¿me entiendes? Aquí vamos, preparándonos para lo que sea que nos está esperando después de esta vida. Y lo más importante y lo más bonito, la lógica humana nos dice, siguiendo una línea de lógica sencilla, si no hay nada después de esta vida, si no hay Dios, no hay Jesucristo, no hay Espíritu Santo, no hay ninguna calles de oro, como dice la palabra, que nos están esperando, es sencillo, no vamos a perder nada. Fue lo que yo me dije a mí mismo un día, si no hay nada de esto, si esto no es verdad, pues yo no voy a perder nada. Pero si hay, y yo ahora lo puedo decir, yo lo creo, el golpe y el susto que se van a llevar millones va a ser grande. Y la otra cosa lógica, si yo ya viví esto, si yo ya probé aquí, si yo ya sinvergüencé allá, si yo ya cometí estos errores y si yo ya pasé por todo esto y no me funcionó, la lógica nos empuja a hacer algo diferente, porque la única forma de encontrar algo diferente en esta vida es haciendo algo diferente. Comenzando a hacer algo diferente es que yo puedo recibir y encontrar cosas diferentes. Nos vemos luego, porque este frío ya me está haciendo ya... Entonces nos vemos luego en un próximo mensaje. Que el Señor los cuide y los proteja. Y recuerden, un solo objetivo: vida después de esta. Vida después de esta. Es tu alma y es mi alma las que están por medio de toda esta cuestión que llamamos vida o misterio. Es tan fácil como eso. Tu alma y mi alma. Y Jesucristo dijo, para todos los que creen en mí, de verdad, como dice la Escritura, no como nos enseñaron, no como me enseñó mi abuelita ni mi mamá, no, como dice la Escritura, estos, aunque mueran, vivirán. Así que por eso es que yo comparto la palabra de Dios hoy en día, porque creo en una vida diferente, porque yo ya estuve en el otro lado de la moneda y ahora puedo ver las cosas diferentes. Es tan sencillo como eso. Algo diferente por algo diferente. Es así de simple. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Bye.